Muy bien, continuamos con la sesión vespertina de este segundo día de Proenergía con la conferencia titulada El nuevo mercado petrolero internacional, expectativas de precios, mejores prácticas e implicaciones para América Latina. El expositor será Jaime Brito, que es vicepresidente de Desarrollo de Negocios para América Latina de Argus Media. Jaime Brito cuenta con casi 20 años de experiencia en el sector energético. Comenzó su carrera en el equipo de análisis comercial de la Oficina Internacional de Pemex. Después de ello trabajó como consultor por más de una década. Ha realizado proyectos de consultoría sobre estrategias comerciales para el mercado del crudo y sus refinados en países como Noruega, Brasil, Francia, Colombia, Malasia, Estados Unidos, entre muchos otros. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Este es el horario más complicado. Es difícil estar el segundo día después del almuerzo, así es que les doy un gran aplauso y un agradecimiento por estar presentes. Es un gran honor estar aquí. Agradecemos mucho a los organizadores, a la Sociedad Peruana de Hidrocarburos y a todos los que hicieron posible este evento. Argus Media, no sé si nos conozcan, tenemos mucho de qué hablar, hay mucha información que tenemos disponible. Los tiempos están muy cortos, entonces si no nos da tiempo de ver todo con detalle, siéntanse con la confianza de que charlemos después de esta presentación. No sé si conozcan o hayan escuchado antes de Argus Media, pero es el número, el precio del crudo, de cada uno de los crudos del mundo, el precio de la gasolina, el gas natural, GLP, etcétera. Ese número lo emite, lo genera una agencia de precios. Hay realmente solamente dos grandes agencias mundiales que son los que generamos el precio para que los productores de crudo, las agencias reguladoras, los ministerios de energía tengan su mecanismo de pago de regalías, por ejemplo, para hacer la transacción de exportación de crudo o de importación de crudo, importación de productos refinados. Ese número lo genera Argus. Tenemos actividades en todo el mundo, generamos precios para todos los commodities energéticos prácticamente, electricidad, carbón, petroquímicos, gas natural. La forma en como nuestros clientes reciben los precios es a través de una suscripción, como si fuera una revista, que les dice diariamente qué está pasando en el mercado, qué están moviendo los precios del mercado para cada sector. Y también para cada uno de estos sectores tenemos consultoría, conferencias, etc. Argus es una empresa basada en Londres. Hemos recibido premios de parte de la reina. Tenemos más de casi 20 oficinas, 19 oficinas en diversas partes del mundo, y tenemos una cobertura de generación de precios de inteligencia de mercado bastante completa. Esto es nada más como introducción. Vamos a comenzar a platicar un poco del contexto internacional, el mercado internacional. Si ustedes ven una gráfica de cómo han estado los precios del crudo en los últimos años, pueden observar que prácticamente el 60-70% de los motivos que han mantenido el precio del crudo alto en niveles de arriba de $80-90 hacia los $100 ha sido siempre alguna preocupación geopolítica, ya sea que Irán no quería dar bienvenida a los inspectores de la energía nuclear, que si hubo una primavera árabe, si hubo algún conflicto en Libia que tiró su producción. Siempre algún conflicto geopolítico o una preocupación genera preocupación en el mercado, porque se piensa, el mercado asume que puede haber una interrupción en el comercio internacional de crudo, y si hubiera una interrupción en el comercio, pues algunos países dejarían de recibir petróleo. Ya hubo una experiencia como tal en los 70s con el embargo de las naciones árabes a Estados Unidos, etc. Entonces siempre hay una preocupación geopolítica que pudiera darle fortaleza al crudo. El otro factor que normalmente le da fortaleza al precio es la demanda normal, el crecimiento del consumo. El motor del mercado petrolero es el consumo de productos refinados en el mundo, la demanda. Básicamente las economías, las regiones emergentes que están en desarrollo, por cuestión histórica, por cuestión de cómo han ido creciendo estas economías en generaciones, todo Asia, todo Medio Oriente, toda América Latina tienen un porcentaje de población bastante interesante. El porcentaje de la población en estas regiones que están en crecimiento es muy joven. Por ejemplo, en Asia más del 70% de la población tiene menos de 25 años. Son masas gigantescas de gente, de población, que cuando se agregan, cuando se integran
a la actividad económicamente activa, a los jóvenes que se gradúan, los nuevos ingenieros, etcétera, que compran un nuevo vehículo, un nuevo departamento con nuevas neveras, con nuevas estufas, que demandan, el crecimiento de la demanda crece. Entonces, gracias a esta demografía, es que el crecimiento de los últimos años ha tenido un sostén también en cuanto al precio, y la demanda ha estado detrás de todos estos motivos. La prensa le preguntaba a los sauditas qué está pasando con el precio, por qué ustedes tenían que recortar producción en su última reunión de noviembre y no recortaron la producción. ¿Cuál fue el motivo de que no le respondieron al mercado? Y los sauditas decían, bueno, sí, realmente sí respondimos, nos dimos cuenta que había que hacer un recorte de producción y decidimos no hacerlo. Esa es nuestra respuesta. Ahí implícitamente el cártel estaba diciendo, los sauditas estaban diciendo que estaban esperando a que caiga el precio, que querían que caiga el precio tal vez. Esa fue la estrategia que definieron. Vamos a explicar un poco los motivos. Nada más como introducción, si recuerdan, el cártel tenía un sistema de cuotas. Antes los miembros decían, bueno, vamos a mantener nuestro nivel de producción en 29 millones de dólares por día o 30. A ti, Venezuela, te van a tocar 1.6 millones de exportación al mercado internacional. A ti, Uruguay, te va a tocar tanta cuota, etcétera. Ya tiene al menos casi 5 años que la OPEP, de hecho, abandonó ese sistema de cuotas. Ya nada más la OPEP decía, vamos a estar monitoreando nuestra producción de todos los miembros, y mientras estemos alrededor de 30 millones de barriles de exportación en total, está bien. Si excedemos de esa producción, entonces nos organizamos para cerrar producción. Y esto pasó porque algunos países, el ejemplo más evidente, Venezuela, aunque quisieran producir más de su cuota, aunque quisieran hacer trampa dentro del cártel y producir más volumen, pues no han podido invertir, ¿no?, lo necesario para mantener su sector de upstream activo y para mantener exportaciones altas. Entonces ya no es necesario imponer cuotas. En el enfoque de oferta y demanda, la revisión real del mercado es que la demanda había crecido de manera extraordinaria, el consumo, por lo que le comentaba, la cuestión demográfica. El crecimiento económico de China, por ejemplo, si recuerdan, China en los últimos 10, 15 años tiene un GDP anual, un crecimiento de entre 12 y 13%, una economía tan grande como China. Entonces llega octubre, septiembre del año pasado, 2014, en donde se comienzan a dar estos anuncios. China puede que en lugar de que crezca 13%, crece tal vez nada más 6.5, 7%. Que ya quisiéramos muchos países en América Latina crecer 7%, pero para China, un motor de la demanda mundial de petrolíferos, pues fue un tema muy preocupante para el mercado petrolero en general. Y después se comenzaron a dar más noticias de que Europa no termina de recuperarse, de que las sanciones en Rusia, y que qué puede pasar con la demanda europea si Rusia deja de cooperar con el precio de gas y lo encarece para Europa. Todos estos temas que tienen que ver con un debilitamiento de la demanda hacen que el mercado comience a preocuparse por ahí de octubre y septiembre. La demanda mundial, el crecimiento del consumo, que estaba subiendo en 2 millones de barriles por día extra por año, o 2.4 incluso, como creció en 2004. El año pasado se esperaba que nada más creciera 800.000 o 700.000 barriles por día en total. Entonces, el mercado comenzó a preocuparse del lado de la demanda. Del lado de la oferta, todos los participantes del mercado, estamos en septiembre, octubre, en este análisis, estaban revisando todos los eventos geopolíticos de los últimos años, de los últimos meses, y se dieron cuenta que realmente no había una súper preocupación, no había un gran evento que tuviera nerviosa el mercado mundial. Ya se había tranquilizado, se habían asentado las aguas con todo lo que tiene que ver con la primavera árabe, el conflicto entre Ucrania y los rusos, pues parecía que estaba relativamente más tranquilo en septiembre. Libia, por ejemplo, que había sido uno de los principales países que sufrió por sus problemas internos políticos y que cayó su producción desde más o menos 1.500.000 hasta prácticamente 200.000 barriles por día. Ya para septiembre estaba recuperándose arriba de 800.000 barriles por día. Entonces, en ese momento el mercado, anticipando la siguiente reunión de la OPEP de finales de año, voltea a ver a la OPEP y le dice, bueno, la demanda se está debilitando, no hay realmente una preocupación tremenda del lado de la oferta,
Y aparte le sumamos que los Estados Unidos, con su famoso fracking, han producido cada año que ha pasado, en los últimos 4 años, han producido prácticamente 1 millón de barriles extra por año. Entonces le dicen a la OPEP, ¿qué vas a hacer? Y la OPEP dice, bueno, pues a lo mejor es un buen momento para intentar manejar el precio, ¿no? Como mejor nos convenga. Y la OPEP, particularmente Arabia Saudita, siempre ha visto en el largo plazo. Es un país que le gusta planear, mantener el porcentaje de influencia en el mercado internacional en el largo plazo. Una de las grandes preocupaciones de Arabia Saudita fue esta, y de la OPEP en general. Les he comentado que las economías asiáticas y la demanda de Asia, de Medio Oriente, de América Latina, han subido bastante en los últimos años, han crecido mucho. Cuando analizaron que su porcentaje de participación de los clientes asiáticos en China, por ejemplo, su participación de mercado había estado reduciéndose en los últimos años, la pendiente negativa de color verde, a pesar de que el mercado asiático había estado en crecimiento, la participación de los sauditas y el Medio Oriente ha estado bajando, le salió una alarma, ¿no? Le salió un foco rojo. Y bueno, si analizamos el crecimiento, cada barril que ha dejado de producir o que no ha incrementado su producción en Arabia Saudita ha sido tomado básicamente por Rusia. Si recuerdan, la producción de Rusia, típicamente a la que estamos acostumbrados los que estamos en el mercado petrolero por muchos años, los rusos siempre han sacado crudo medio amargo, crudo Urales, unos 30-31 grados aquí, del lado europeo, prácticamente enfrente del Mar Negro, siempre en varias terminales de ahí del Mar Negro sale hacia el Mediterráneo e inunda por completo todo el sistema de refino en Europa, en el Mediterráneo y por Ventspils también en el Báltico. Pero siempre las reservas y su comercio internacional había estado de este lado. En los últimos 8 o 10 años ha habido un enfoque total de los rusos por enfocarse en las reservas que tienen del lado del Pacífico, enfrente literalmente de China. Y este enfoque de los rusos por comenzar a producir más volumen del lado del Pacífico y obviamente enviar todo ese volumen hacia Asia y hacia China, empezaba a preocupar bastante a los miembros de la OPEP. Un precio de Brent de $100, 120, 130 por unos largos años, por más tiempo, le hubiera permitido a los rusos hacer las inversiones suficientes para seguir dominando el mercado asiático. Como ejemplo, por ahí del 2010, las exportaciones totales del Pacífico estaban en 300,000 barriles por día. Hace 2 años atrás, 3 años atrás, no se exportaba prácticamente nada. Y para 2016 se iban a exportar 1.300.000, 1.600.000 barriles por día. Para el 2025, ese número podría crecer en las expectativas, en el potencial de producción, tal vez hasta 3,5 o hasta 4 millones de barriles por día. Entonces, viendo un poquito más ampliamente el panorama de largo plazo, le convenía bastante a la OPEP, al cártel, no mantener un precio tan alto que permitiera este desarrollo, ¿no? A la OPEP le gusta el alto precio del crudo, a todos los países productores les gusta el alto precio, pero esto pintaba bastante amenazador. Ahora bien, del lado de las Américas, cierto, los Estados Unidos han incrementado su producción de crudo, el famoso fracking, han sacado como 3 millones de barriles por día extra de crudo súper ligero. Hay barriles que salen con esta tecnología de 48, 55 grados API, es prácticamente gasolina lo que están sacando. Pero también los canadienses han tenido inversiones y planes de muy largo plazo en los últimos 20 años, y los canadienses han estado sacando más volumen y van a sacar más volumen en el mercado. Y gracias a esta competencia del fracking que se enfoca en producción ligera, antes los canadienses sacaban volumen ligero al mercado, hacían un upgrade de su bitumen, de su crudo pesado que sacaban de las arenas. Ahora con esta competencia que tienen enfrente de ellos del fracking, que es crudo ligero, los canadienses se están enfocando más en crudo pesado y están haciendo las inversiones en ductos para llegar hasta la cocina del sector refinador de Estados Unidos, que es el Golfo. Entonces, desde un contexto un poco más amplio, conociendo el mercado, a los sauditas y a la OPEP les preocupaba tal vez más la participación del crudo pesado canadiense en el mercado que el mismo fracking. Entonces, si caía el precio del crudo, tal vez ya afectaba las inversiones de largo plazo, los proyectos
gigantescos de infraestructura, etcétera, sería tal vez la mejor opción. Entonces, aquí tienen unas gráficas. La primera, la que está más grande, es de la misma Asociación de Productores de Crudo Canadiense, en donde ellos tienen pensado incluso llegar por ahí de los 6,5 millones de barriles por día, por ahí en 2025. Y la gran mayoría de este volumen va a ser crudo pesado, que directamente le va a competir a todo lo que produce Brasil, México, Colombia, Ecuador, etc. Entonces va a ser un mercado bastante interesante. ¿Cómo cambia este panorama en general de estos bajos precios, ahora que entendemos más o menos las razones para la caída del precio? Esta es una gráfica muy genérica de cómo andan los costos de producción en diversas tecnologías, en diversas áreas. ¿Cuánto costaría comenzar a producir desde cero en el Ártico, en las arenas bituminosas? Aquellos proyectos que tal vez son de 60, 70 dólares para arriba, pues tal vez tendrían que retrasarse con este ambiente. Aquellos proyectos que son de 50 dólares para abajo continuarán. Dentro de cada caja azul que ven, por ejemplo, si nos centramos en lo que es el fracking, en lo que dice US Shale Oil, hay muchos operadores en la zona que está en el sur de Texas, en Eagle Ford, en donde hay más de 100 operadores diferentes. Ahí está ExxonMobil, está Statoil, hay muchas empresas. Los top 10, los operadores más eficientes, están sacando crudo con 29 dólares por barril. Hay empresas que tienen 30 dólares de costos. Entonces, el precio del Brent tendría que bajar muchísimo más de los niveles actuales, están en los 49.50, para que le pegue directamente a los americanos. Pero, sin embargo, en el resto del mundo, en todos los países del mundo, se está retrasando, se está impactando la industria petrolera en general. ¿Cuáles son los puntos más importantes para nosotros, para América Latina en cuanto a crudo? Temas de oferta de crudo, de infraestructura y de las estrategias comerciales. ¿Qué se puede hacer para enfrentar la competencia? Nada más una revisión en cuanto al tema del crudo. Este es el perfil de producción de Estados Unidos. Estados Unidos producía alrededor de 5 millones y medio de barriles por día hace tan solo 4 o 5 años. Y ya produce, para hoy, para febrero de 2015, seguramente andará en 9,4 millones más o menos. Este incremento de producción que ven equivale a que haya llegado al mundo un Kuwait más un Colombia. O sea, 3 millones de incremento es gigantesco, es enorme. Y este incremento es 98% crudo súper ligero, crudo dulce ligero. Acompañado con la producción, la logística, está ahora en los medios de comunicación que si el proyecto Keystone XL, que si se va a aprobar, que si se están peleando los demócratas con los republicanos. Independientemente del proyecto Keystone XL, hay al menos unos 12 proyectos extras de ductos que van a garantizar que llegue el crudo desde la región de arriba a la izquierda de Alberta hasta el mero sur. Aquí en la costa del Golfo de México, todo lo que es la costa de Luisiana y Texas, como saben, la refinación total, la capacidad que tienen todas las refinerías de Estados Unidos es de prácticamente 17,5 millones de barriles por día. Allá en el sur, en la línea del mar del Golfo, hay casi 10 millones de barriles por día. Ahí está casi las 2/3 partes de la refinación americana. La gran mayoría de esas refinerías son grandes, tienen muy buenas economías de escala, tienen costos de operación extremadamente bajos, porque como saben, si ustedes tienen una refinería, necesitan operar reactores, hornos para calentar el crudo, y tienen acceso a gas natural súper barato, porque allá hay producción de gas shale. Les está costando muy barato la operación de la refinación. Hay refinerías del tamaño de 590,000 barriles por día, 400,000 barriles por día, bastante grandes. Entonces, estas refinerías jamás han recibido crudo canadiense en grandes cantidades. Ahora que todos estos proyectos terminen de completarse entre 2013 y medio a 2016, se están completando bastantes proyectos para traer crudo canadiense y pueda llegar todo el crudo pesado canadiense al Golfo. Va a haber una potencial guerra de precios o una serie de firmas de contratos de largo plazo bastante interesante. Entre productores de América Latina y entre canadienses se van a pelear el sistema de refinación de Estados Unidos. Como ejemplo de una de las expansiones o inversiones en logística, hay un proyecto que viene desde el norte de Canadá y que llega hasta Illinois.
Hay un ducto que se llama el Mainline canadiense, es un gigante de 2,5 millones de capacidad, un ducto que puede cargar 2,5 millones de barriles por día. Ese ducto llega a Illinois, a Flanagan. Hay una expansión que se está completando precisamente en estas semanas, de Flanagan que baja hacia Cushing, y luego se conecta con otro ducto que baja de Cushing hasta el sur. Esto al final del día puede comunicar o va a traer casi 800,000 barriles por día de crudo canadiense pesado al sur, lo cual nunca había ocurrido, y gracias a otras ramas que hay en el sur van a llevarlo hacia el resto del Golfo. Entonces el ambiente va a estar más interesante para competencia comercial. No sé si recuerdan que hubo este trágico accidente, este problema de producción en una plataforma de BP hace algunos años. Había una fuga, hubo un veto presidencial para que se detuvieran exploración y producción aguas profundas ahí en el Golfo. Ese veto ya pasó. Varios de esas empresas operadoras que están en el Golfo, que tenían interés por invertir, que se han llenado de cash porque estaban también haciendo fracking, tienen bastante dinero. Ya que pasó el veto hace varios meses, han regresado al Golfo a invertir en plataformas en aguas profundas, y también en el Golfo, en Estados Unidos, va a incrementar bastante la producción de crudo medio amargo. Esto no tiene nada que ver con fracking, esto es crudo aguas profundas, pero es medio amargo, que también va a salir para el mercado de ahí del Golfo y le va a dar ventajas al sistema de refinación. En concreto, de las últimas 3 páginas, las condiciones que tienen los refinadores americanos para comprar barriles y para procesarlos y exportar lo más que se pueda, América Latina han estado mejores que nunca. Como balance, no sé si recuerden que en el Golfo, toda esta zona de Texas, Luisiana, Alabama, Mississippi, todo el Golfo, esa región consume relativamente poco producto refinado respecto a lo que puede producir. Esa región es excedentaria de productos refinados, y de hecho exportan, entre comillas, como 1.200.000 barriles por día de producto refinado, que sube desde aquí del Golfo hasta Nueva Jersey prácticamente. Le mandan bastante producto refinado a toda la costa este, y también se exporta bastante producto refinado para América Latina. Imagínense que es una balanza que está permanentemente de un lado, refinadores del Golfo que tienen muy buenos resultados en operar, crudo barato, porque hay mucha producción de fracking y no hay cómo absorberse. Los tanques de almacenamiento están repletos en Oklahoma, en muchas regiones. Crudo barato, gas natural barato, costos de operación barato, economías de escala, va a haber más crudo medio en el mercado. Los países productores están peleando por abaratar sus crudos o por colocar sus crudos. Entonces, los refinadores de Estados Unidos tienen una muy buena ventaja comercial. Si un país como México, como Colombia, como Brasil quisiera invertir en una nueva refinería para su demanda interna, los economics, el comparar el costo de la refinería nueva en el país respecto a lo que costaría traerla de Estados Unidos, va a ser imposible que compitan. Entonces, es muy posible que los Estados Unidos continúen siendo el proveedor de productos refinados por excelencia de la zona. Ahora bien, ¿qué temas son relevantes? ¿En qué deberíamos de poner nuestra atención como latinos con todo este panorama internacional, con el tema de los precios? Hay que hablar del mercado de crudo, del mercado de productos refinados, las inversiones, y dentro de todo esto, ¿cuáles son las mejores prácticas tal vez para la región? El mercado de crudos, pues en concreto, ya como conclusión, va a estar muy competido. La flecha roja canadiense va a estar ampliándose cada vez más de aquí a los próximos 2 años. Va a haber más crudo de fracking, de shell, a pesar de este precio bajo del crudo relativamente. Si los americanos estaban agregando 1.2 millones de barriles por día extra por año en fracking, a lo mejor le pega en un 25-30% debido al precio del crudo, pero puede que sigan sacando al menos 700.000 barriles extra por año los próximos 3-4 años. Hola, Luis. Entonces van a continuar produciendo. Los costos de producción están más bajos que el nivel actual del Brent. Va a haber una competencia para productores latinos que quieran exportar volumen a todo Estados Unidos. Esto nada más para darles un enfoque internacional del tamaño de la demanda de los países. Dentro de este contexto que les platicaba yo de las regiones en crecimiento y la demografía en Asia, Medio Oriente, América Latina,
América Latina, su consumo, su demanda va a continuar en aumento. También somos una región joven, nosotros estamos entre los jóvenes, que va a requerir más gasolina, más diésel, y por lo tanto va a haber cada vez más necesidad tal vez o de invertir en reconversión de refinerías en América Latina, las que ya existen, o tal vez en construir una nueva refinería, o ver si se pueden comprar refinerías, que seamos dueños los latinos de algunas refinerías de Estados Unidos y traernos nuestro propio producto refinado. Tal vez sería algo inteligente. El tamaño de los mercados, todos estos mercados desgraciadamente van a estar compitiendo por producto refinado cada vez que haya que importar producto refinado a Chile, a Perú, a Ecuador, etc. Entonces la competencia va a estar bastante grande. Dentro de este panorama, acuérdense que hay proyectos muy fuertes que requieren mucho capital. Está el hecho muy simple de extraer crudo brasileño del subsuelo a una profundidad de 8-10 kilómetros después del bloque de sal. Son proyectos gigantescos que requieren 17.000, 20.000 millones de dólares de inversión en los próximos 5 años. Hay que ver qué pasa con esos proyectos, hay que ver qué pasa con las inversiones dedicadas al LNG, tanto en Centroamérica, en Brasil, en Colombia misma, en México, Ecuador, que ha intentado presentar al mercado internacional el ITT. Ayer escuchábamos aquí a colegas suyos hablando de los bloques que estaban disponibles en Perú, qué va a pasar con Vaca Muerta, las inversiones. Cada uno de esos puntos que ven ahí va a estar compitiendo con la parte de arriba, con la reforma energética mexicana, que desgraciadamente para el resto de América Latina es muy atractiva porque ofrece un menú bastante completo de inversiones. Hay inversiones para aguas profundas, para aguas someras, para inversión en producción en tierra. Si ustedes son expertos en recuperación de pozos viejos, en Hands-on Recovery también lo puede haber. Entonces va a haber una competencia bastante fuerte por financiamiento, por atraer los capitales en toda América Latina. No llegan las... Okay. Algunas de las mejores prácticas. Ayer estábamos escuchando a un colega de ustedes que hablaba con mucho conocimiento del sector peruano de qué recomendaciones se podrían hacer al Congreso, al Ministerio de Energía, etcétera, respecto a temas específicos de régimen fiscal, de cuánto se paga de impuestos, etcétera. Estas prácticas son internacionales en cuanto al comercio internacional. Lo que les podría decir es que aquellas empresas nacionales, aquellas entidades que por ejemplo tienen un sistema de monitoreo, esto significa que en su computadora tengan una página de Excel, aunque sea, en donde estén todos los precios de los crudos, todos los precios de los productos refinados, el margen de refinación por cada región del mundo, cuáles son los diferenciales que son relevantes en la industria, el diferencial entre la gasolina y el promedio de la gasolina y el crudo, la gasolina y el combustorio, cuáles son los crack spreads, todos los diferenciales semanales, que ustedes hagan un monitoreo, que sepan en dónde está cada mercado en cada momento del tiempo, les va a dar bastantes herramientas para negociar mejor. Hay productores de crudo que sacan su barril al subsuelo y se lo entregan a un trader internacional para que les paguen lo que quiera pagarles y se lo lleven, ¿no? Pero si tienen su sistema propio de monitoreo y saben en dónde está el mercado, cuánto vale su barril, tal vez puedan negociar mejor los contratos, ¿no? Si están importando producto refinado, que conozcan cuáles son los marcadores de precios relevantes. Una de las mejores prácticas más importantes que hay es que revisen sus índices de precios que hay en contratos nacionales, en contratos de importación, en los mecanismos de estabilización de precios domésticos que hay. Una de las virtudes que uno busca en un mecanismo de estabilización de precios es que cuando sube o baja la gasolina a nivel internacional, el ciudadano no lo siente en su bolsillo directamente, entonces hay un mecanismo que crea un fondo, etcétera. Pero si el indicador de precios que tienen ahí es mucho más volátil que otro indicador de precios de la gasolina internacional, tal vez les conviene usar el que es más estable y no el que es más volátil, ¿no? Entonces, una revisión de sus índices más relevantes, hay que entender cuáles índices son más representativos, cuáles son más manipulables, más válidos, cuáles usan los refinadores, los traders, cuáles se evitan porque saben que pueden ser manipulables. Fuentes de información, entiendan cuál es la diferencia entre las agencias de precios que les están dando los índices y la regulación, ¿no? Por ejemplo, hace más de un año Chile revisó todos estos temas, índices de precios, fuentes de información,
y todo el país entero, en su conjunto todo, OPEC, ENAP, decidieron cambiar todos sus marcadores de comercio internacional y de mecanismos domésticos para usar el precio más representativo del mercado. Entonces es relevante. Como ejemplo, ya nos queda muy poco tiempo, podría hablar aquí otras 2 horas de estos temas, pero nos quedan como 2 minutos. Pero como ejemplo, si ustedes eran un productor de crudo colombiano o mexicano o venezolano, podían venderle su barril al mercado internacional usando como referencia el precio del Brent o del WTI, por ejemplo, ¿no? Que son los marcadores más famosos, más comunes. Esto significa que su barril lo van a vender al cliente, al refinador, al precio que esté el WTI hoy, y le van a restar un ajuste, a lo mejor es de $3 o de $5. Ese ajuste normalmente es la diferencia de tu crudo por la calidad que tienes. A lo mejor tu crudo tiene 25 API y tiene 2% de azufre, y estás usando un marcador que tiene 36 grados API. Entonces normalmente el ajuste que se hace en las negociaciones por calidad. Pero con esta evolución gigantesca del desarrollo del fracking, que se está sacando y sacando tanto crudo al subsuelo, ya no hay dónde almacenarlo, y las refinerías americanas no pueden procesarlo al mismo nivel. El precio del WTI ha estado súper deprimido. El Brent puede estar en $115 y el WTI está en $25 menos, cuando históricamente por muchas décadas el WTI siempre estuvo más caro que el Brent. Entonces, si ustedes están vendiendo con ese marcador, seguramente les van a pagar 10 o 5 o $15 menos de lo que deberían estar recibiendo, nada más por elegir el marcador incorrecto, ¿no? Entendemos que es súper relevante en los temas de legislación, de régimen fiscal, de porcentaje de impuestos, pero a veces cuando ya se saca el crudo del subsuelo y no se elige un marcador correcto, ahí se puede dejar dinero sobre la mesa también. Y a veces confiamos en que el trader o el mercado internacional nos está dando un precio confiable, pero hay que saber escoger el marcador. Y lo mismo para importación de productos refinados, también importa mucho con qué precio están importando, porque a lo mejor están pagando más de lo que deberían de. Entonces, son temas que requieren mucho más explicación, pero por el momento es lo que puedo presentarles en media hora. Les agradezco muchísimo su atención. Y mi único mensaje que tal vez me gustaría que recuerden es que en este mercado tan complicado, tan difícil, lo primero que necesitan es información. Los invito a que visiten aquí el foro, el booth que tiene Argus, que tenemos muestras de las publicaciones que vendemos y que traen la inteligencia del mercado de gas natural, de LNG, de crudo, refinados. Cualquier pregunta que tengan ahí podemos conversar. Muchas gracias.